SCP-287. La tercera espada favorita de Clark. Seguro. Descripción. SCP-287 es una espada vikinga, mide 78 centímetros de pomo a punta y pesa 1077 gramos. SCP-287 se encuentra en un estado de decaimiento significativo debido a la exposición a elementos externos durante un período de entre 900 y 1100 años. SCP-287 fue encontrado en Censurado, Islandia, junto con varios documentos escritos. SCP-287 se compone principalmente de hierro, con varios componentes potencialmente anómalos incorporados en su estructura. Varios de estos materiales han sido detectados por sondas de la Fundación que viajan en regiones extrasolares de nuestra galaxia, así como sondas que, censurado. La datación de carbono ha situado la creación de SCP-287 a principios del siglo X a.C. Las muestras de metales y materiales exoplanetarios han demostrado ser más difíciles de datar, y su análisis está en curso. El efecto anómalo de SCP-287 puede observarse cuando se aplica una corriente eléctrica a través de las partes metálicas de la empuñadura que se encuentran expuestas justo debajo del protector. Estos elementos expuestos están mejor conservados que las porciones de hierro de SCP-287. Los componentes internos de SCP-287 comenzarán a emitir varias frecuencias de radiación electromagnética y diferentes sonidos que serán invariablemente descritos como molestos por el personal de investigación y los sujetos de prueba. La radiación producida por SCP-287 causa que todos los humanos que están expuestos a ella experimenten alucinaciones audiovisuales agudas y dolores de cabeza severos. La alucinación específica causada por SCP-287 toma la forma de figuras translúcidas similares a humanos en el entorno inmediato, invariablemente equipadas como miembros de una fuerza armada. El armamento y la armadura que llevan las alucinaciones de SCP-287 varía según el sujeto, con una tendencia general hacia la percepción del individuo de lo que considera armamento moderno. Las pruebas con animales, así como los campos electromagnéticos no anómalos y los sonidos de las mismas frecuencias, no producen el mismo efecto en ninguna de esas combinaciones. Las corrientes de amperaje más altas han incrementado este efecto a un máximo de 437 alucinaciones individuales. Se consideraron innecesarias nuevas pruebas. Se cree que SCP-287-1 es un organismo extraterrestre, encontrado en el mismo lugar que SCP-287. Hasta este momento, el origen exacto de SCP-287-1 se desconoce. En el documento R-27-287-1 figura un informe completo sobre SCP-287-1, la que potencialmente fuera la nave espacial de SCP-287-1, designada SCP-287-2, parece estar completamente destruida. La hipótesis de trabajo actual para SCP-287-2 es que se trataba de alguna forma de cápsula de escape de una nave más grande. En la imagen se aprecia a SCP-287. Descubrimiento. SCP-287 fue recuperado de un túmulo funerario en las afueras de Censurado, Islandia, el Censurado, de enero de 2000. Censurado. Los restos encontrados dentro de la tumba resultaron no ser humanos. La Fundación tomó la custodia de SCP-287 y los restos fueron designados SCP-287-1. Los restos de SCP-287-1 son esqueléticos y humanoides, aunque significativamente diferentes de la estructura ósea humana. Además, se encontraron varios documentos escritos dentro de la tumba que fueron adquiridos por la Fundación. Se consultó al Dr. Sigurd Olafsson para ayudar a traducir la redacción, que se adjunta a continuación. En la imagen se aprecia un ejemplo del material encontrado con SCP-287. Anexo A. Redactado por el Departamento de Terralingüística. El descubrimiento de SCP-287 se debió a informes de soldados fantasmas en las afueras de Censurado, Islandia.
Recientemente una tormenta había golpeado el túmulo funerario que contenía SCP-287, conduciendo la corriente hacia SCP-287 a través de un pararrayos de hierro. Las alucinaciones creadas por SCP-287 afectaron a un equipo de filmación amateur. El equipo informó a las autoridades locales, y la información de la fundación, recopilando subrutinas, marcó estos informes como potencialmente anómalos. Palabras claves: fantasma, espectro, loco, niños, alucinación con un factor de doble correlación de gamma. 6. Se administraron amnésticos de clase A todos los testigos, y el lugar de enterramiento fue declarado sitio de excavación patrimonial a través de una corporación ficticia de la fundación. Dentro del túmulo funerario, los agentes de la fundación descubrieron a SCP-287, SCP-287-1 y varios documentos escritos adicionales que datan de principios del siglo X a.C. Una transcripción fue creada por el Dr. Sigurd Olafsson. Las secciones ininteligibles son probablemente nombres propios sin traducción directa. Soy Halvor Skadison, Escaldo de... Censurado. Y se me ha confiado la historia del campeón de Thor, el señor del meteoro. En las profundidades del invierno, el año después de la gran incursión, vimos un meteoro ardiendo en el cielo. Aterrizó profundamente en el corazón de los desechos del norte, y lo seguimos. Era algo maravilloso, reluciente y cubierto de luces fantasmas. Nos acercamos, y encontramos a un hombre parado con una pesada capa, examinando el meteoro. Las luces fantasmas se oscurecieron, y la figura apretó su mano en el exterior de la estrella. Una luz maravillosa llenó nuestros ojos, mientras la estrella se abría. Desapareció en el meteoro, y emergió para mirarnos con una determinación ardiente en sus ojos. Sabíamos que solo podía ser un rey, enviado a nosotros por Odín mismo. Nos protegería de las incursiones, y volveríamos a conocer la prosperidad. Nuestras oraciones habían sido respondidas. Diariamente venían los ancianos de nuestra aldea a su lugar de descanso, pero su propia lengua había sido bendecida solo para hablar el idioma de los Asir. Pasaron semanas, mientras aprendía nuestro idioma. Cuando se enteró de nuestra difícil situación, pareció que se enfadó y volvió al meteoro, para convertirse en un arma poderosa con la que defender la aldea. Semanas más tarde, emergió, con una espada en la mano, reluciente y poderosa. La levantó en alto, y su poder se hizo manifiesto. Guerreros fantasmales, héroes del Valhalla estaban a su alrededor, blandiendo armas. Nos arrojamos al suelo, con la cabeza dolorida por la gloria de estos guerreros del Valhalla, y esto agradó al señor del meteoro. Durante años, cuando llegaron las incursiones, suplicamos al señor del meteoro. Él emergió, y todos huyeron de su brillante espada y sus ojos ardientes. Marcamos el camino a la casa del señor del meteoro con piedras Kair. Durante la batalla de... Censurado. Vino la caída del señor del meteoro. Sus poderes le fallaron, y Odín lo llevó al Valhalla. Lo enterramos con todo el honor que pudimos reunir, y formamos un conducto para las grandes tormentas de Thor. En las noches tormentosas, los héroes siguen viniendo y vigilando nuestra aldea, su gloria partiendo la cabeza de cualquier hombre que se atreva a mirarlos. Anexo B. Redactado por el Departamento de Exolingüística. Siguiendo el rastro de la historia presentada en los escritos incluidos, los agentes de la fundación rastrearon el meteoro mencionado en la épica traducida por el Dr. Olafsson. La excavación del objeto en cuestión condujo a una nave en forma de almendra hecha de un material desconocido. La investigación sobre esta nave se encuentra en el documento R27-287. Dentro de la nave se encontraron varios registros, escritos en un lenguaje desconocido sobre papel en bruto. Se parte de la hipótesis de que se trata de una especie de diario de SCP-287-1. Una traducción exacta es casi imposible. Sin embargo, usando censurado, se ha intentado una traducción parcial. Marca de tiempo, simbología desconocida. Un lugar desconocido. Gente desconocida. Primitivo. Violento. No traducido. No sobrevivió. Todo está perdido. Debo encontrar el camino de regreso. Demasiados cuentan conmigo. Marca de tiempo, simbología desconocida se teorizó como varios días después. Me encontraron. Conseguí armar la cubierta, no traducido. No me verán. Debo aprender su idioma. Debo mantenerlos alejados de mí. Biología desconocida. Podría infectar. Marca de tiempo, simbología desconocida se teorizó que sería varias semanas después. Veo sus armas.
La mía no funciona. Hice una como la de ellos. Usé la última de las, no traducido. Sintonizado con la química cerebral alienígena. Espero que los asuste. No estoy seguro de cuánto tiempo más podré trabajar en, no traducido. No tener, probablemente un nombre propio. Cerca es, insoportable, agonizante, quebrantador. Marca de tiempo, simbología desconocida, tiempo desconocido. Volvieron. Uso el arma, los asuste. No traducido, casi terminada, quizá pueda irme. Hasta 16. Celdas signo de interrogación abierta, objetos signo de interrogación abierta, esferas. Marca de tiempo, simbología desconocida, tiempo desconocido. Trajeron a otros. Los asusté de nuevo. No estoy seguro de si puedo repararla, no traducido. Pensé que tenía suficiente. La coincidencia más cercana era una fórmula química que coincidía con SCP-148. Uso el collar de, probablemente un nombre propio. Aún no es suficiente. Marca de tiempo, simbología desconocida teorizada para ser varios años después. No dejan de venir. Solo queda una. Celdas signo de interrogación abierta, objetos signo de interrogación abierta, esferas. Se acaba el tiempo. La energía casi se ha ido. No puedo reparar, no traducido. Demasiados, unidad de tiempo. Se supone que, en este punto, cualquiera que sea la fuente de alimentación que usara SCP-287-1 para activar el SCP-287, se agotó. Lo más probable es que SCP-287-1 muriera sin SCP-287 para protegerlos durante la próxima incursión. Procedimientos especiales de contención. SCP-287 se almacena en un depósito de seguridad climatizado en el sitio 22 para evitar su deterioro adicional. En este momento, no se requiere ninguna prueba adicional, pero pueden ser aprobadas por el Dr. Sigurd Olafsson. Las fuentes de electricidad deben mantenerse alejadas del depósito de SCP-287 en todo momento. Si se requiere una prueba con SCP-287, se deben usar guantes aislantes para prevenir descargas accidentales en la empuñadura. Los restos de SCP-287-1 deben ser almacenados hasta nuevo aviso. Las solicitudes de investigación para SCP-287-1 pueden dirigirse al Dr. Zartion y se limitan al personal de nivel 4 o al personal de nivel 2 del Departamento de Exobiología. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.